Vamos a determinar hoy calores específicos. La clase pasada definimos lo que era el calor específico. ¿Qué es el calor específico? ¿Quién puede decirlo? Ese cuello, señorita, ese cuello. Compañero. A ver, ¿cómo podemos definir calor específico? ¿Quién se atreve? Miren, que ya lo vimos, ¿eh? Es la cantidad de calor que hay que suministrar a una masa para que suba su temperatura en 1 grado. Calor específico. La cantidad de energía térmica que hay que aplicarle a un cuerpo, ¿sí? De 1 gramo para que eleve su temperatura 1 grado Celsius. ¿Estamos? Es una propiedad intensiva. ¿Por qué? ¿Por qué es una propiedad intensiva? A ver acá. ¿Por qué? Intensiva es una característica de la sustancia. No depende de la cantidad de materia. Ejemplo, la mesa es negra. Ya sea que yo le arranque un pedacito, la parte a la mitad, 3/4 de la mitad, lo que sea, la mesa va a ser negra. Es una propiedad intensiva del color. No depende de la cantidad de mesa. ¿Qué vamos a hacer hoy? El trabajo de hoy es determinar el calor específico de esta pieza. Para poderlo hacer, ¿sí? Para poderlo hacer, necesitamos utilizar un instrumento que se llama calorímetro. Ese famoso calorímetro con el que vamos a determinar el calor específico de esta pieza. Bien, ¿cómo se va a realizar? Bien, antes que nada vamos a entender qué es el calorímetro. El calorímetro es un recipiente que se encuentra encerrado a su vez en otro recipiente, favoreciendo de algún modo que el intercambio de calor con el entorno, ¿sí?, no sea significativo. Y por consiguiente también tiene una tapa, ¿sí?, a través de la cual nosotros pasamos un termómetro. Bueno, es un termómetro digital, ¿sí?, y existe un agitador para homogeneizar la temperatura. ¿De acuerdo? Bien. Este instrumento que tenemos aquí, ¿sí?, aquí está en este recipiente donde vamos a poner la pieza a la que vamos a medir el calor específico. ¿De acuerdo? ¿Qué detalles debemos tomar en cuenta para entender este proceso? Bien, debemos entender que el calor que cede un cuerpo no lo cede al vacío, lo cede a otro cuerpo. Recuerden que calor es una energía ¿de qué tipo? Energía en tránsito. Eso es importante que lo recuerden, repasen sus apuntes. Energía en tránsito solo tiene sentido cuando hay otro cuerpo con el cual transitar, ¿sí? Intercambio de energía a través de una frontera, ya vamos a explicar en eso. Entonces, el calor que se cede debe ser negativo porque sale del cuerpo, y el calor que se gana debe ser positivo porque lo gana otro cuerpo. Hasta aquí vamos bien, ¿se entiende esto? ¿Dudas? Está clarísimo, ¿sí? La clase pasada vimos que el calor a su vez era igual o se manifestaba de tal manera que afectaba a una masa, ¿sí?,
que tenía un calor específico y que íbamos a observar una variación de la temperatura, ¿verdad? Bien. Cuando nosotros multiplicamos la masa por el calor específico, obtenemos otra propiedad que se llama capacidad calorífica, que se va a representar con una C mayúscula. Entonces, el calor también va a ser igual a la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Pero ojo, la capacidad calorífica ya es una propiedad extensiva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Depende de qué? De la masa. ¿Sí? Aquí depende de la cantidad de materia. Masa como cantidad de materia. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? El calor que se cede, ¿quién lo va a ceder? Vamos a tener un sistema que va a ser el calor. Vamos a calentar, por otro lado, otros 100 mililitros de agua, ¿sí? Hasta una cierta temperatura. Vamos a proponer una temperatura de 70 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, hasta que no tengamos 70 grados Celsius, no paramos de aplicar energía térmica, ¿verdad? Entonces, podemos saber el calor que está teniendo en ese momento el sistema, ¿o no? ¿Por qué? Porque tenemos la masa del agua. ¿Qué masa de agua tenemos? 100 mililitros. Ese es volumen. ¿Cómo convierto unidades de volumen a unidades de masa? ¿Qué dato me falta? ¿O qué dato requiero? A ver si se acuerdan. A ver si se acuerdan. Aquí estoy haciendo referencia. Eso. El dato que necesitamos se llama densidad. El dato que requerimos es densidad. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Quién sabe? 1. La densidad del agua es de 1. ¿Sí? Es la verdad. La densidad del agua es de 1. Si su densidad es de 1, o sea, 1 gramo sobre mililitro, y tengo 100 mililitros, ¿cuánto tengo de masa, Jonathan? 100 gramos. 100 gramos, sí. La masa ya la conozco, son 100 gramos. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro dato requiero para saber el calor que puede emitir ese cuerpo? El calor específico. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? El calor específico del agua es de 4.184 ¿qué? ¿Joule sobre qué? Sobre gramos. Sobre gramos. ¿Más? Por Celsius. ¿Celsius qué? Celsius grado. Celsius grado, porque puede que es un intervalo. Bien, ya tenemos el calor específico del agua. Tenemos entonces que determinar únicamente la variación de temperatura, ¿verdad? Viendo la variación de temperatura, yo sé qué tanto calor se le suministró al agua para que adquiriera los 70 grados. Pero entonces, ¿cómo lo sé? Pues tengo que tener la temperatura inicial con la que empiezo a calentar la temperatura inicial. Delta T va a ser temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí va siguiendo? Pues eso lo voy a explicar, ya después ustedes lo hacen solito. Si tienen alguna duda ahorita, por favor pregunten. El procedimiento es muy simple, pero no es sencillo. O sea, hay que meterle razón. Ok. Entonces, una vez que el agua ceda calor, lo va a ceder al calorímetro. Yo en el calorímetro no puedo aplicar esta misma fórmula, porque no se trata nada más de un material, pueden observarlo. Aquí tengo madera, acá tengo aluminio, ¿sí o no? ¿Y quién sabe si es aluminio? Yo quiero suponer que sí. Pues como no lo sé, yo lo que voy a hacer para el calorímetro es relacionar el calor que gana no con el calor específico, sino con la capacidad calorífica. Porque la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, no intensiva. ¿Lo checan? ¿Vamos o no? O sea, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva.
Depende de la masa, ¿sí? Más que del calor específico que depende de la sustancia. O sea, aquí no me interesa qué sustancia sea, sino lo que me interesa es cómo varía su temperatura conforme yo le agrego calor. Yo conociendo esta constante, no me interesa qué material sea. ¿Sí? Ya con esta constante ya cambió la temperatura tanto, ya sé cuánto calor. O sea, el objetivo de esta práctica es primero conocer la capacidad calorífica de este instrumento para que una vez que ponga cosas aquí con cierta energía térmica, por la simple variación de temperaturas, yo sepa cuánto calor tiene. ¿Sí? Ese es el primer punto. ¿Sí me van siguiendo? Ya conociendo el calor que le metí, puedo a partir de esta fórmula determinar el calor específico de la pieza que utilicé y que metía la que se dio el calor. Bien, vamos entonces en la primera parte de este experimento. Ustedes checan la práctica que está dividida en dos pasos. La primera parte es calibración o determinación de la capacidad calorífica del calorímetro. Bien, entonces vamos a hacerlo. Fíjense bien. Vamos a hacer la primera parte del experimento. Yo voy a poner en un recipiente, ¿sí? Voy a poner aquí un volumen bien medido, con exactitud. Obviamente el vaso de precipitados no me sirve porque no es un instrumento adecuado para medir volúmenes. Lo que tengo que usar es ¿una qué? Es un instrumento más exacto para medir volúmenes. Pues van a estar gente voluntarios aquí para trabajar, porque no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. O sea, hay un equipo, a ver si te pasa. Su compañera va a tomar de la llave 100 mililitros de agua, ¿sí? Y se lo vamos a colocar al calorímetro. Recuerden que el calorímetro no se trabaja en seco, se trabaja con agua. Entonces va a ponerle ahí 100 mililitros de agua y vamos a agregar ahí. ¿Sí me van siguiendo? Ya que tengamos el sistema bien armado, entonces ya vamos a determinar determinación de capacidad de la capacidad calorífica del calorímetro. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Estoy simplificando el calorímetro con estas paredes semiadiabáticas, ¿sí? Y aquí vamos a poner el agua, los 100 mililitros de agua. Este es el sistema que vamos a trabajar. Recuerden que un sistema es una parte del universo que nosotros aislamos particularmente para poder estudiar el fenómeno. ¿Sí me entiende? Entonces ya está. Entonces vamos a poner esos 100 mililitros dentro del vaso que corresponde al calorímetro. Hay que checar si el volumen está bien medido. ¿Cómo sé si el volumen está bien medido? A ver, chequen esto. Un recipiente que utilizamos para medir volúmenes, como pudiera ser una probeta, es un instrumento, digamos, rectangular, ¿sí? Un líquido dentro de un recipiente con esas características tiene una deformación que se llama menisco. El por qué es esta deformación tiene que ver con la afinidad química que hay entre el vidrio y el agua, ¿sí? Por eso es que se hace esta cosa. Este menisco debe tocar por la parte de arriba la marca que nosotros estamos midiendo, y es cuando estamos haciendo una medición correcta. Si está en medio, está abajo, eso no es el volumen. ¿De acuerdo? ¿Sí recuerdan esto de química 1? De física 1. Bueno, su compañera está ahorita poniendo este volumen. Ok, coloquen en el vaso de calorímetro. Mientras en este otro vaso vamos a hacer lo mismo. Acá vamos a poner el agua que vamos a calentar a 70 grados Celsius. Y de esta manera sabremos con precisión cuánto calor vamos a administrar al calorímetro, ¿sí? Y podemos determinar la capacidad calorífica. Acá también ponga ahora en la misma cantidad de presión. Vamos a poner aquí
en el calorímetro ya el agua, los 100 mililitros de agua, ¿sí? Y bueno, ustedes se fijan, tiene un espacio, la tapa, para introducir un termómetro. Pues sí, ¿no? Porque en todo momento estamos midiendo la variación de temperatura. ¿Con qué lo vamos a medir si no con un termómetro? Bien, entonces tenemos un termómetro, es otro voluntario. Está bien, ustedes ya lo escuché. Pónganle el termómetro dentro, que toque líquido, es importante que toque líquido. Ahora de más abajo no se le vaya a quebrar, se droga. Yo soy la idea de que analiza. ¿En este, verdad? Sí, sí. Bueno, una de las muestras la vamos a calentar en la parrilla. No, eso. El aluminio no se puede calentar. Bien, cierro bien, que quede bien abierta. Este es un agitador, fíjense bien, va al revés de como lo tenemos aquí, va al revés. Movimientos giratorios. ¿Ya está? Sí se puede conectar la parrilla, sí hace todo lo que la ponemos en una temperatura de 70 y vamos a calentar esta agua. Usted va a ser responsable de esta agua. Acá le voy a dar el termómetro. La de la derecha, porque la izquierda es para el rotor del agitador magnético. ¿Sale? Póngale en 100, está la regula. Bien, sus compañeros están ahorita preparando el sistema. ¿Sí? Su compañero va a calentar el agua a 70, como hemos comentado. ¿Sí? 20. Ok, entonces tenemos una temperatura inicial de 20 grados 6, ¿verdad? No hemos aplicado energía térmica, es la temperatura ambiente, ¿eh? Todos los cuerpos que hay en esta habitación en teoría deben tener, ¿qué temperatura? Aunque yo toque un metal, ¿verdad? ¿O sí? ¿Usted piensa que está más frío el metal? Ya no, ¿verdad? Ya sabemos que esa sensación es un engaño de los sentidos. ¿O piensa usted lo contrario? Vamos bien. Ok, mientras esto ocurre, va la primera parte, les digo, determinar la capacidad, ¿sí? Calorífica, ¿de quién? Del calorímetro. ¿Cómo se va a hacer esto? El calor que va a ceder el agua, nuevamente, va a ser igual al calor ganado por el calorímetro. Vean, estoy poniendo un signo más para indicar una ganancia. ¿Sí? ¿Estamos en lo dicho? ¿No hay ninguna duda? Yo voy a colocar en este calorímetro los 100 mililitros de agua a 70 grados Celsius. Bueno, esperamos que sean 70, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y lo voy a cerrar. Y obviamente su compañera va a estar con esta pieza agitando la solución para homogeneizar la temperatura. ¿Sí o no? ¿Yo? Usted es la encargada del calorímetro por esta ocasión. ¿De acuerdo? Bien. ¿Yo puedo saber qué cantidad de calor está aportando el agua? Pregunta. Pues sí, porque tengo volumen con densidad masa, tengo temperatura, ¿sí? ¿Temperatura qué? ¿Esta temperatura cómo sería? La que llega aquí del agua. ¿Cómo sería esta temperatura? Final. Es el agua que ingresa con esa temperatura. ¿Qué temperatura inicial? Claro, es con la que iniciamos el experimento.
Es la temperatura inicial del agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Después que su compañera esté agitando un buen rato, ¿sí? La temperatura en el calorímetro se va a ¿qué? A estabilizar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Se va a estabilizar y entonces vamos a tener una temperatura final, que es la temperatura de equilibrio. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo van entendiendo esto? No está tan complicado. La temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. O sea, la última que su compañera nos dé. Bien, hasta ahí se está entendiendo con respecto al agua, ¿verdad? Y vean, voy a tener temperatura final, temperatura inicial. Por consiguiente, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? Calor específico del agua. El calor específico del agua también ya lo conozco. ¿Cuánto vale? 4.184 joules sobre gramo sobre Celsius grados. ¿Sí? Entonces ya tengo todos los datos para saber cuánto vale este calor que está cediendo el agua al calorímetro. ¿Sí me sigue? Tengo todos los datos. Tengo la masa, tengo el calor específico, tendré la variación de temperatura, sabré cuánto calor tengo. ¿Ahí vamos bien? ¿Qué temperatura va? 42. ¿Qué temperatura tiene ahora en tu casa? Bien. Por otro lado, el calorímetro, un aparato que desconozco su calor específico, les repito, lo desconozco porque no se trata de un material, sino de varios materiales. Tengo un supuesto aluminio, que habrá que ver qué tan puro es. Tengo una pieza de madera y tengo un vidrio que está entrando con termómetro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y habrá que ver qué otras características tiene el calorímetro. A lo mejor tiene fuga de energía térmica, yo no sé. Pero es un instrumento que no conozco con precisión su composición. ¿Sí? Entonces no puedo usar esta fórmula para calcular el calor. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Lo que sí sé es que el calor va a variar o va a ser proporcional, ¿sí?, a la variación de temperatura que yo observe en un sistema, ¿sí o no? Eso es lógico, ¿verdad? Si yo le aplico con el cerillo calor a la mesa, va a sufrir un cambio de temperatura, ¿o no? Esto lo sé. Sin embargo, el calor se expresa en joules y la temperatura en grados Celsius, bueno, la variación de temperatura en Celsius grado. Ambas magnitudes no son lo mismo. Entonces, esto no es un igual, es una proporción. Para que sea igual, tengo que poner una constante. Y esta constante se llama capacidad calorífica. Entonces ya lo puedo igualar. De esta manera puedo decir que el calor va a ser igual a la variación de temperatura por una constante que tengo que determinar. Y eso es lo que vamos a determinar, esta constante. ¿Y cómo la voy a determinar? Pues muy sencillo, fíjense. Ya sé el calor que está cediendo el agua. ¿Por qué digo que ya lo sé? Porque conozco todos estos parámetros. ¿Sí? Y también conozco este. ¿Cómo sé que conozco este? Porque el calorímetro, su compañero nos acaba de decir con qué temperatura inicial va a empezar a funcionar. La temperatura inicial del calorímetro, por lo menos ahorita es de 21, no sé usted, ¿no? ¿Pasa que se estabilizó? Se está estabilizando. Bien, ¿cuál cree usted que sería la temperatura final, señorita? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la temperatura final? ¿Cuál es la temperatura final? No me dice nada, con la misma. ¿Cuál es la temperatura final? No. ¿Cuál es la temperatura final?
izquierda. ¿Ven por qué les digo que hay que estar bien atentos? La temperatura final es la temperatura de equilibrio, cuando el sistema ya entró en un proceso de equilibrio. Ley cero. ¿Se acuerdan de la ley cero? Bien. Entonces fíjense que ya va a ser muy fácil determinar la capacidad calorífica del calorímetro. Tengo la variación de temperatura, tengo el calor cedido por el agua, que va a ser igual numéricamente al calor ganado por el calorímetro. Nada más voy a sustituir, voy a despejar en esta fórmula la capacidad calorífica. ¿Buena? ¿Se acabó? ¿Ven qué fácil? Ustedes tienen que decirme cuánto vale la capacidad calorífica. Esa sería la primera parte del experimento. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Claro como el agua del canal. Bien. Ahora, la segunda parte del experimento. Les voy a explicar todo porque ya después ya no voy a hacer ninguna explicación. Pongan atención. Y ustedes se van a aventar el trabajo, ¿sí?, de calcular por equipos. ¿Sí? Aquí hay un equipo, allá hay otro equipo, acá hay otro equipo. Son 3 equipos. ¿Ok? Se van a encargar del trabajo. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora el problema está en que hay una pieza metálica, que ahorita se las voy a mostrar, que requerimos nosotros. Vamos a imaginar que estamos trabajando en un laboratorio y nuestra chamba consiste en determinar calores específicos para hacer una tabla que se publique en los libros y que pueda servir para los investigadores y las grandes industrias. ¿Sí? Entonces, es su chamba, por eso les pagan, y una muy buena lana, porque a esa gente le pagan bien. Entonces tienen ahí una pieza de un material, ¿sí?, de una máquina, que necesitamos saber un calor específico, porque ese dato va a hacer falta para un proceso industrial. ¿Entienden? Entonces necesitamos conocer de esta pieza, obviamente, que su masa, porque para calcular el calor específico requiero la masa, el calor ganado o cedido y la variación de temperatura que experimento. ¿Sí? Entonces, primeramente, la masa. Vamos a tener que pesar la pieza. Aquí está. Es una parte de la máquina. ¿Ok? Luego vamos a poner esta pieza en un recipiente con agua. ¿Sí? Y vamos a aplicar energía térmica hasta que el agua alcance la temperatura de ebullición. Que verán que no son 100 grados. Los que piensan que son 100 grados viven en la costa. Su mente está en la costa. ¿Verdad? No sabemos. Entonces, cuando empiece a hervir esta agua, nosotros vamos a poner la pieza en el calorímetro, que obviamente tiene agua, ¿no? Y vamos a poner la pieza. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vamos a ver ahí. Obviamente tenemos que ver aquí la temperatura inicial del calorímetro y la temperatura inicial de la pieza metálica. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea? ¿Qué temperatura? A ver, ¿cuál es la temperatura inicial de la pieza metálica? ¿Cuál creen? No, ¿cómo creen? Estamos aplicando energía térmica. No puede ser temperatura ambiente. ¿Cuál será la temperatura inicial? La pregunta es, ¿con qué temperatura ingresa al sistema de estudio? ¿Con qué temperatura? La temperatura del agua. Con la temperatura de ebullición del agua, que la vamos a medir. ¿Sí? Entonces, la temperatura inicial de la pieza va a ser la temperatura de ebullición del agua. ¿Se entiende o no?
se duerman, se van a contagiar. ¿Sí o no? Pongo la pieza en el calorímetro. ¿Cuál va a ser la temperatura final? ¿Cuál? A ver. Fuerte. Temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio. Esa es la temperatura final. Temperatura de equilibrio de calorímetro. ¿Me van siguiendo o no? Entonces fíjense qué padre va a quedar todo. Ya conozco la capacidad calorífica, conozco la variación de temperatura. ¿Qué puedo conocer ahora? Es el calor. Si ya conozco el calor, ¿qué puedo conocer ahora conociendo la masa y la variación de temperatura? Pues el canijo calor específico, que es objetivo de esta. ¿Ya vieron? ¿Dudas? ¿Dudas? Espero que no haya dudas. Pregunten ahorita. No hay preguntas tontas. Habemos tontos que no hacemos preguntas, eso sí. Lo peor que puede pasar es que aprendas. No que te preguntes. Porque es un espacio de aprendizaje. Aquí el error es bienvenido porque estamos aprendiendo. Si estuviera en la industria, un error costaría dinero. ¿O no, Carlos? Costaría dinero y en algunas empresas hasta la cárcel. ¿Dudas? Entonces, en la parte de arriba, vamos a determinar. La primera parte, el calor seguido por el agua. Es la parte negra. En la parte azul, la capacidad calorífica que va a tener nuestro instrumento. ¿A partir de qué? De la variación de temperatura que observamos, ¿sí? Y del calor recibido por el agua. ¿De acuerdo? ¿Sí se está entendiendo? ¿Cuál es la temperatura inicial del calorímetro? Aquí se la puse. ¿Cuál es la temperatura final? Temperatura de equilibrio. No la sabemos. ¿Sí? Suponemos que la temperatura inicial ahorita es 21, pero el equilibrio, pues habrá Dios, ahora que pongamos el agua. Eso tiene que hacerse. ¿Se entiende? ¿Qué temperatura va? ¿Pero en qué temperatura estamos? A ver, entonces usted va a acercar el calorímetro porque no puede acercar el agua, está complicado, se va a quemar. Sí, además en el paso perdemos energía térmica. O sea que vamos a acercarlo aquí el calorímetro. A ver qué tan ágiles se han vuelto. ¿Sí? Ya no voy a explicar nada, muchachos. Yo que ustedes no lo propuse aquí para inmortalizarse en el YouTube. Millones de personas en el mundo lo van a ver. Claro, usted lo va a abrir y su compañero va a agregar. No te vas a quemar porque el agua es un mal conductor, el vidrio es un mal conductor de la energía térmica. Y hay que estar agitando. Exacto. Y estar observando. Ya. Es el momento. Sacas el termómetro, el puro calorímetro, cuidado. Agrega el agua, perdón. Todo el agua. Pon aquí ya acá el vaso. Apagamos esto. Tápalo rápidamente. Despacio pero sin pausa. Y empezamos a agitar con la pieza. Hay que agitar giratoriamente, o sea, movimiento giratorio. O sea, nada más es así. Si no, hasta así. Bien, ve checando la escala del termómetro para que veas dónde anda. En el momento en que se estabilice y ya no veas cambio de temperatura, en ese momento nos avisas para que todos podamos calcular la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Sí? ¿Dudas? Ordenen sus apuntes porque el caos es enemigo del aprendizaje. Ordenen sus apuntes. Si no sabemos preguntar, no podemos obtener respuestas en la vida. A ver, dudas. No hay dudas, es que todos lo pueden hacer muy bien.
póngale unos 200 mililitros de agua al vaso y vamos a poner nuestra pieza de estudio. Inmediatamente que tengamos este valor, brincamos a hacer eso. ¿Sí? ¿Quién me va a ayudar para medir la masa de la pieza metálica? ¿Quién dijo yo? ¿Usted? También usted. Su compañera ya determinó la masa de la pieza en estudio. 138.5 ¿qué? Gramos. Muy bien. Muy bien. Decíamos que el calor era igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Esto ya lo habíamos visto. Lo que no habíamos visto es que la masa por el calor específico nos da otro parámetro, ¿sí? Otra constante térmica, que es la capacidad calorífica, que por considerar la masa es una propiedad extensiva, a diferencia del calor específico, que es una propiedad intensiva. O sea, la capacidad calorífica es de los objetos, el calor específico es de las sustancias. ¿Entiende? Vamos entendiendo esto. ¿Sí? Sí, porque aquí implica una masa. Como el riel y el pizarrón. Sí, pues el riel y el pizarrón sé que es de aluminio. Sé que hay un calor específico ahí, pero hay que ver qué masa tengo. Es un objeto. Entonces, la capacidad calorífica. Pero si me dicen de una pieza, de 1 gramo de aluminio, ahí sí es calor específico. ¿Verdad? Por definición. ¿Verdad? ¿Estamos? Bien, ¿ya está la temperatura estabilizada? Ahora 41,5. 41. A ver, ya su compañera encontró la temperatura de equilibrio. A ver, pongan atención. Ya su compañera encontró la famosa temperatura de equilibrio, que es de 41.5 grados Celsius. Esa temperatura de equilibrio. Ya pueden hacer su experimento. Ya tenemos todos los datos. ¿Sí? Ahora ya su compañero va a encargarse. Vamos a sacar esta agua. A ver a quién me sigue. ¿Quién va a hacer en la parte 2? Estamos un voluntario. Sí, señor. ¿Usted no? Dijo yo, voluntario. ¿Usted? Ok, muchas gracias. Mi compañera va a colgar el calorímetro, el agua tiene calor, energía térmica, y lo va a enjuagar y le va a poner nuevamente sus 100 mililitros de agua, esperando que su compañero le pase la pieza de estudio para observar nuevamente nuestro cambio de temperatura. ¿Vale? Aquí nada más vamos a trabajar porque la temperatura. Esta pieza intente meterla en la pieza. Déjala en la pieza. Sí, hay que quitarla, hay que desarmarlo. No se vaya a quemar porque lo pega ahí. ¿La que viene? Claro, del centro a la orilla. Si no se acaba. Bien, ya todos ahorita están calculando capacidad calorífica del calorímetro. Ya, todos. Ya no hay falta de datos. Tenemos todos los datos. Manos a la obra, por favor. Bien. No vayan calculando capacidad calorífica. Ahora sí ya, Dios. ¿No? ¿Quieres seguir?